El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces le dirán: está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver. Pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. ¿Podemos sentarnos? Vamos a pedirle en este momento al Espíritu Santo para que nos llene de su sabiduría, de su entendimiento, para que nos permita comprender la palabra de Dios y así poderla colocar en práctica en nuestras vidas. Van a repetir después de mí: ven Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procedes del Padre y del Hijo. Llénanos de tu Espíritu. Haznos dóciles a tu palabra y testimonio para cuantos nos rodean. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, muchos de ustedes saben que cuando yo voy a comenzar la homilía, este momento, a mí siempre me gusta recalcar una virtud que debe tener el cristiano católico. ¿Y cuál será esa virtud? La alegría. ¿La qué? ¿Por qué? Y discúlpenme que lo vuelva a hacer mención, pero es que a veces nosotros creemos que la alegría es andar con una boca de payaso para todas partes, para arriba y para abajo. Y no, la alegría es ese fruto que sale de la confianza puesta en el Señor. Porque si usted confía en el Señor, usted sigue adelante y a pesar de las dificultades, usted nunca se da por vencido. Y eso produce en usted la alegría que es capaz de a usted llevarlo siempre donde usted quiera llegar. Pero a veces nosotros como cristianos católicos hacemos totalmente lo contrario. Entonces venimos a la Eucaristía y andamos como si lo único que comiéramos era limón, porque andamos con la cara toda arrugada. Entonces va a decir la gente: ajá, pero yo vengo al encuentro con el Señor, vengo a encontrarme con mis hermanos y me encuentro a alguien con cara de cañón. Entonces, ¿qué dice la gente que viene por vez primera? No, para eso me quedo yo en mi casa durmiendo. Porque si él es mi hermano, que dice que viene a misa, que tiene ese encuentro constante con el Señor, y me lo encuentro con esa cara de cañón, prefiero quedarme durmiendo. Siempre va a salir el pelo en la sopa a decir: ay, pero entonces esa persona viene por los demás. Pero recuerde que también usted es discípulo. ¿Y discípulo de quién? Del Señor. ¿Discípulo de quién? Del Señor. Y por tanto, si usted dice seguir al Señor, usted debe demostrar con sus acciones, con sus palabras y con su forma de ser que de verdad sigue al Señor, y no solamente de palabra, porque entonces parecemos a los fariseos. Padre, ¿cómo va a decir eso? Bueno, eso lo dice la palabra de Dios. Vamos a parecer a los puros fariseos. ¿Por qué? Porque solamente cumplimos las cosas, es decir, puro cumplimiento, es decir, cumplo y miento. Ay, no, pero es que yo voy a misa. Muy bien, está cumpliendo, pero cuando sale de misa es totalmente lo contrario, entonces está mintiendo. En cambio, aquel que pone en práctica esa alegría, donde quiera que va, demuestra que de verdad sigue al Señor, y no lo hace solamente por una apariencia, no solamente lo hace porque dice ir a misa, sino que vive lo que predica, lo que viene a hacer al encuentro con el Señor, y lo lleva a dar a conocer a sus hermanos.
Por eso yo siempre comienzo la homilía recalcando esta virtud importante, la alegría. No podemos ser cristianos católicos aburridos, no podemos ser cristianos católicos amargados, no podemos ser cristianos católicos de pura apariencia, porque no tiene sentido la fe. La fe debe ser vivida. ¿Y dónde se vive? En la confianza puesta en el Señor, que lo lleva a usted en todo momento a demostrar la alegría de ser hijo de Dios. Ahora bien, yo quisiera preguntarles a ustedes, no me vayan a responder, pero yo siempre lo he dicho, inclusive en clases, cuando uno dice, ¿por qué usted viene a misa? Porque quiero salvarme. ¿Usted por qué viene a misa? Porque quiero llegar al reino de los cielos. ¿Usted por qué viene a misa? Porque yo cuando me muera no quiero irme para el infierno. Ajá, pero si usted se quiere salvar, ¿qué tiene que hacer? Hacer el bien. ¿Hacer el qué? ¿Y qué será el bien? Una vez pregunté esto en clase y me decían los muchachos, padre, hacer el bien es ayudar a limpiar la casa. Padre, hacer el bien es ayudar a arreglar las cosas. Padre, hacer el bien es no decir mentiras. Padre, hacer el bien es ir a misa. Esas son acciones. Pero ¿qué es en sí el bien? El bien es la preservación y cuidado del ser humano. Vamos a aprendérnoslo. A ver, ¿qué es el bien? Es la preservación y cuidado del ser humano. ¿Y qué sería el mal? Lo contrario, la destrucción y descuido ¿de quién? Del ser humano. Entonces, si nosotros nos queremos salvar, ¿qué tenemos que hacer? El bien. ¿El bien a partir de qué? De lo que nos enseña el Señor, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo sus pasos, poniendo en práctica lo que Él nos dice a través de las Sagradas Escrituras. En pocas palabras, imitar a Cristo donde quiera que vayamos. ¿Ahora sí entienden por qué tenemos que ser alegres? Sí, padre. Uy, sí, yo vivo mucho la alegría. Sí, padre, con entusiasmo. Es que a veces venimos a misa y quedamos, ay, otra vez el padre. Ay, con lo mismo. No, nosotros tenemos que vivir lo que hacemos, porque si nosotros queremos tener la salvación, tenemos que poner en práctica lo que el Señor nos pide a través de las obras que Él nos pide que hagamos, como son los mandamientos. Pero es que nosotros, en vez de hacerlo, hacemos lo contrario. Y entonces, ¿en qué momento animamos al otro a que se salve? Entonces siempre sale uno que dice, pues si esa es la salvación, que no hacen nada, yo prefiero condenarme, porque así lo dijo una vez una señora. No, padre, si así son los católicos, pues yo no voy a misa. Padre, si así son ustedes, ¿para qué voy a misa? Porque en vez de animarme, lo que hacen es desanimarme. Voy a misa y lo que hacen es regañarme. Voy a misa y me siento siempre al lado de alguien que se lo vive criticando. Vean que nuestras acciones hacen que el otro se aparte. Y si estuvimos atentos a la primera lectura, es lo que San Pablo está pidiendo. Hagan el bien. Ponga en práctica el bien. Así como nosotros lo hacemos, ustedes lo tienen que vivir. Pero es que nosotros creemos que solamente ser católico es venir a misa o rezar el rosario. No, es poner en práctica lo que el Señor nos pide. ¿Y qué nos pide? Cumplir sus mandamientos, ser reflejo de su amor donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, de verdad demostremos que somos hijos de Dios. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando usted le pregunta a un evangélico por qué es evangélico, qué es lo primero que le dice? ¿Qué es lo primero que le dice? Yo ya estoy salvo. Yo me quedo así mirándolo. ¿Y por qué dice eso? Sí, porque yo ya estoy salvo, porque yo ya conocí al Señor y ya me convertí. Pero la conversión no es de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda la vida, porque usted hoy puede estar bien y mañana se puede equivocar, pero usted no se puede quedar en la equivocación. Usted se tiene que levantar y seguir adelante. Y aquí cierro esta primera idea con algo que decía el Papa Juan Pablo II. La santidad no es impecabilidad, es que si usted se cae, se vuelva a levantar. Por eso quisiera resumir esta homilía en dos palabras claves. La primera, conocer. ¿Cuál es la primera? Y la segunda, discípulo. ¿Cuál es la segunda? La primera, la segunda. ¿Y qué tenemos que conocer? Al Señor, aquel que usted dice seguir,
Aquel que usted dice, yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Pero no es solamente de decir, yo soy cristiano, es vivir y poner en práctica lo que Él hizo. ¿Y dónde lo aprendemos nosotros? En las Sagradas Escrituras. Pero nosotros creemos que ser cristiano es solamente rezar el rosario o es solamente ir a misa. No, es poner en práctica lo que el Señor hizo y anunció. Por eso cuando ustedes leen cada uno de los escritos de los apóstoles, siempre lo van a recalcar. Pongan en práctica la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Las Sagradas Escrituras, lo que Cristo enseñó. Cristo le dijo a usted, ame al hermano, usted lo tiene que amar. Cristo dijo, hay que corregir al hermano con caridad, hay que hacerlo. Cristo nos enseñó a través de la parábola el significado de la salvación, hay que ponerlo en práctica. Pero es que nosotros siempre nos quedamos en el pasado. Ay, pero es que yo fui así, ay, es que yo soy así, el que me quiera como soy. No, porque si San Pedro se convirtió, si San Pablo se convirtió y si muchos santos se convirtieron, ¿usted y yo no lo vamos a lograr? Sí. Pero para hacerlo necesitamos conocer ¿a quién? A Dios. ¿A quién? A Dios. Pero es que a veces nosotros solamente nos quedamos con lo que vemos en TikTok, nos quedamos con solamente lo que ven en Instagram o solamente con esas imágenes que a veces publicamos en los estados de WhatsApp. Dios te ama, póngalo en práctica. Pero ¿cómo se pone en práctica el amor? Cuando usted es caritativo, cuando usted escucha y pone en práctica lo que el Señor le dice, cuando usted pone en práctica el perdón, cuando usted pone en práctica la oración, cuando usted de verdad vive su fe, porque usted está conociendo lo que está poniendo en práctica. ¿Estamos entendiendo? Sí, Padre. Sí, Padre. Porque es fácil decir que sí, pero salimos de la iglesia y somos igual de como entramos. Porque entra la información por aquí y sale por acá. Y entonces nos vienen y nos preguntan, ¿cómo le fue en misa? Bien. ¿Qué dijo el Padre? Lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo mismo de siempre? La palabra de Dios. Y entonces la otra persona con ese deseo de conocer de Dios y usted de una vez se lo está cohibiendo porque no es capaz de decirle, hoy aprendimos en la palabra del Señor que Él nos invita a ser verdaderos discípulos, a poner en práctica su palabra a partir de ¿qué? Del perdón y de la oración. Porque si usted lee la palabra, Cristo siempre se lo va a recalcar, la oración que lo lleva a usted a conocerse, a saber quién es usted, a saber cuáles son sus fallas, en qué está fallando, en qué se está equivocando, para usted remediarlo y ir siempre en busca del Padre, pero también cuando alguien lo ofenda, usted saberlo, perdonar. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Y por qué? Porque Él también lo hizo. Camino al Calvario, ¿qué hizo? Perdonó a aquellos que lo estaban golpeando, señalando, juzgando y condenando. ¿Y nosotros no seremos capaces de hacerlo? Sí, porque Él también fue hombre y Dios verdadero. Y si Él también fue hombre, Él también sintió, Él también lloró, Él también padeció, pero aún así se mantuvo firme porque Él lo estaba enseñando. Entonces, ¿cuál es la primera idea? Conocer. ¿Conocer a quién? A Dios. Y poner en práctica ¿qué cosa? Sus enseñanzas y su vida en medio de nosotros. Y eso nos lleva a la segunda idea, que por cierto, ¿cuál era? Háganme ustedes la pregunta a mí. Padre, ¿cuál es la segunda idea? Miren cómo respondieron ustedes. Discípulo. ¿Cuál es la segunda idea? Discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Aquel que pone en práctica lo que su maestro le ha enseñado. Vamos a repetir, ¿lo que es un discípulo? Aquel que pone en práctica lo que su maestro le ha enseñado. ¿Cristo nos enseñó a odiar? No. ¿Cristo nos enseñó a señalar? No. ¿Cristo nos enseñó a juzgar? No. ¿Cristo nos enseñó a dividir? No. ¿Qué lo enseñó Cristo? A amar, perdonar y a seguir adelante. ¿Y el cristiano católico qué hace hoy en día? Señalar, juzgar y condenar. Ahora le pregunto, ¿eso hace un discípulo? ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces alguien se equivoca y soy el primero en señalarlo.
Alguien se equivoca, soy el primero en condenarlo. Alguien se equivoca, yo no soy capaz de tomarle la mano y decirle: ánimo hermano, levántate, vamos a seguir adelante, vamos a salir de esto, no se rinda, mire, aún nos queda camino por seguir. Usted se equivocó, yo también me puedo llegar a equivocar, pero no nos podemos quedar estancados. ¿Qué nos decía en estos días la palabra de Dios? Todos estamos propensos a equivocarnos, pero hay de aquel que sea motivo de escándalo para su hermano. Más le valiera agarrar una piedra de molino, amarrársela al cuello y lanzarla al mar. ¿Por qué? Porque si usted está diciendo que es cristiano católico, ¿qué tiene que poner en práctica? La palabra de Dios, porque usted es discípulo. Pero no es que se nos hace fácil juzgar, señalar, condenar y decir: es que esos padres, uy, pero es que esa gente que sirve allá, uy, pero que esto, pero que esto, aquello. Ya va, un momento. Nosotros no podemos señalar ni juzgar. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que nos dice el Señor. Y si usted va a corregir, hágalo con caridad. Lo dice la palabra de Dios: llame a su hermano aparte y dígalo. Si no hace caso, llame a un testigo. Si a usted y al testigo no le hace caso, llame a la comunidad, porque es allí donde se aprende a corregir en caridad. ¿Estamos entendiendo? Si estamos diciendo que somos discípulos, no podemos hacer algo contrario al Señor. Si somos discípulos, no podemos dividir. Si somos discípulos, no podemos condenar. Si somos discípulos, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios y no andar criticando al hermano. No podemos estarlo señalando, porque usted ya se puso en los zapatos de él. No, padre, porque me da pecueca. No, es colocarse en el lugar de él, saber qué es lo que le está pasando, qué es lo que le está sucediendo, por qué actúa de esa manera, por qué esa persona es así. No, se nos hace muy fácilmente llegar a decir: esa persona que es así, esa persona mire cómo es. Ya va, deténgase un momento. ¿Y usted no también es persona? Sí. ¿Usted también no se puede llegar a equivocar? Sí. Y entonces, ¿dónde está el hecho de poner en práctica lo que el Señor nos dice? ¿Dónde está el hecho de poner en práctica el ser discípulos? Muy fácil decir, cargar una camisa de un movimiento de apostolado. Muy fácil decir, yo voy a misa todos los domingos. Muy fácil decir, es rezar el rosario. Pero no somos capaces de poner en práctica lo que el Señor nos pide para aprender a perdonar, a amar y a seguir al hermano. Es allí donde aprendemos a ser discípulos, porque usted ha conocido al Señor y pone en práctica lo que Él le pide. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿y usted se quiere salvar? No me convence. ¿Usted se quiere salvar? Bueno, para salvarnos, ¿qué necesitamos? Conocer al Señor y aprender a ser discípulos. A ver, vamos a quedarnos con la idea. Para salvarnos, ¿qué necesitamos? Conocer al Señor y aprender a ser discípulo. Y es allí donde nosotros vamos obteniendo la salvación, porque vamos durante toda nuestra vida poniendo en práctica la palabra de Dios y aprendiendo a perdonar, a amar y a tener misericordia. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.